como más visible de cualquier equipamiento y como esos recursos de alguna manera atraviesan también otros universos, ¿no? Como antes de alguna manera nos decía Elvira Vila, ¿no? Como el espacio de comida, ¿no? De un espacio, o sea, como en los afectos también la arquitectura del comedor era importante, o como en la identidad a la hora de conformar también un espacio, ¿no? Los recursos con los que cuenta, ¿no? Esas cualidades mínimas hacen que nos encontremos con unos espacios, o sea, con la identidad de un espacio muy diferente a otros, ¿no? O sea, cuáles son las condiciones mínimas de un espacio que puede tener unos usos culturales más generalistas o, por ejemplo, de alguna manera, otros centros mega especializados, en el caso de Tere Badia, que la tenemos aquí, que es la directora de una de esas fábricas de creación de... No eres una fábrica de creación de Barcelona. No, nosotros somos un proyecto que habitamos en un espacio que ahora mismo es municipal. Es municipal, pero no está dentro de las fábricas de creación de Barcelona. Entendiendo que hay un programa de fábricas de creación, sí, pero entendiendo... Vale, os pido disculpas porque de alguna manera parece como que sí, pero vale. Vale. Bueno, Angar es un centro de producción e investigación de artes visuales que tiene un programa súper mega desarrollado en torno a todas esas características, y entonces vamos a hablar un poco de esos usos de recursos, ¿no? Queríamos hacer una pregunta así como súper sencilla, pero un poco abierto, no solo a vosotros, sino como aquí hay mucha gente que representa otros espacios, y también nos gustaría abrir así el espacio. Si tuvieseis que pensar en un punto negro de recursos infrautilizados en tu centro, ¿en qué pensarías? En un punto negro de recursos infrautilizados. O sea, como si de alguna manera pensamos en el ágora, ¿cuál sería el lugar? Por lo general siempre hay espacios que de alguna manera tienen un espacio que es como el cuchitril de Joe, o sea, que es como un cajón desastre donde se acumulan cosas o no se le acaba de dar una salida a ese espacio por lo que sea. Entonces, nos gustaría saber algún tipo de ejemplo sobre ese... Porque muchas veces ese espacio es denotativo de algo, ¿no? O sea, ese lugar. Cuando también hablo de espacios, también puedo hablar de la ciudad, ¿sabes? Tú tienes uno. Vamos a el Fórum de las Culturas. Es un gran espacio en la ciudad que se creó para un gran evento en UNED, justamente una ciudad donde hay falta de equipamientos de gran envergadura o de mediana envergadura realmente, y el fórum está allí, tiene muchos metros cuadrados, pero no se utiliza, aunque es municipal, para el Fórum de las Culturas 2004. ¿Sí? Sí, es lo único que pasa. Interesante la ciudad de primavera es... Sí, sí, y luego hubo en la Merced, las fiestas de la ciudad, una parte porque se distribuía que se iba después al foro, pero este año, por ejemplo, no ha sido así. Y bueno, es un gran espacio que en principio tiene una infraestructura como muy a la última moda, bueno, ya no tanto, desde hace unos años, pero que está equipado, pero que no se utiliza porque realmente no se ha hecho, la ciudad no se ha hecho con él. ¿En qué barrio está ubicado? ¿Está en el puerto, no? ¿O no? Bueno, está en la frontera de la ciudad por el lado del aeropuerto, no el otro lado, por el lado que toca a San Andreu, o sea, a San Adrià, perdón.
infrautilizados son las antiguas oficinas. Las antiguas oficinas están abandonadas realmente. Bueno, no abandonadas, sí que se le da cierto uso, pero mañana lo veréis, os enseñaré un poco un vídeo una cosa como muy gamberra que he hecho, que ayer me preguntasteis, enseñar un espacio, pues me cogí un vídeo y corrí por todo el edificio y veréis que bueno, durante el 2010, 11, 12 sobre todo nos acabamos unas obras de rehabilitación de los naves adyacentes y el edificio donde se ubicaba el hangar, que entró ahí en 1997, pues tenía pues el tejado súper dañado, llovía dentro, siempre llovía dentro. Y hasta que no se arregló, realmente tuvimos una inundación salvaje en ese edificio y hubo un traslado de las oficinas a los nuevos edificios. Y desde entonces, ese lugar, que para mí es uno de los más bonitos, realmente es un lugar hermosísimo, lo hemos intentado todo para residentes que están pocos días, para pues, con algún máster como aula, pero sigue siendo un espacio que cuesta arrancar y está un poquito ahí. Y sobre todo cuesta arrancar porque es difícil, no tiene, es difícil llave. En hangar todo el mundo que entra les da un manojo de llaves y en ese necesita, es una puerta como muy improvisada con un candado que es de mala copia. Entonces es un espacio que siempre necesita como una gestión más complicada. Y ese es el que nos queda más inútil, aunque lo abrimos bastante y realmente sí que se va utilizando. Pero está infrautilizado pues porque, no sé, hay que darle un meneo a ese espacio. Bueno, pues recojo el guante, veo el fórum y subo a una expo, ¿no? En nuestro caso tuvimos esa fatalidad de padecer en 2008 una expo y en estos momentos, si alguien tiene interés, tenemos una torre del agua y un pabellón puente de Zaha Hadid disponibles perfectamente, muertos de asco y en desuso, ¿no? Bueno, dramas de cuando éramos ricos, ¿no? Esas cosas que se hacían. En cuanto a Harinera, sí que, ves ahí, me costaría más encontrar cuál es el espacio que tenemos infrautilizado, porque ahora mismo Harinera, pues eso es un edificio de 4 plantas, pero solo tenemos rehabilitada la planta calle, son unos 500-600 metros cuadrados útiles, y estamos pendientes de que nos hagan la entrega de las 2 siguientes, y ahora mismo estamos aprovechando hasta el último rincón, porque ya hemos llegado al punto en el que habíamos empezado a programar en las plantas de arriba, pero las obras se nos han retrasado. Entonces estamos haciendo ciertas filigranas para conseguir que todo entre, ¿no? O sea, pues utilizaciones de zonas de paso para hacer una comisión, una asamblea, y no os quiero ni contar cómo tenemos de mobiliario cogido de la basura y de cosas por el estilo, pues los rincones que nos quedan, ¿no? Entonces, bueno, quizá llegue el momento en el que tengamos algún espacio infrautilizado, pero ahora mismo estamos en pleno maximalismo. Yo me acuerdo de otro, que también igual tenemos que cambiar la estrategia, tenemos que ir a gestionar los espacios, ya no el patrimonio histórico, sino los nuevos patrimonios que se quedan. Tenemos la Torre Actual, que ahora que no viene la empresa de medicamento también es un buen espacio para usarlo. Y al último, porque este sí que tiene que ver también con no solo hangar, sino donde está hangar, que para mí que es uno de los espacios más salvajes, que es Can Ricard. Y os cuento un poco la historia. Can Ricard era un espacio súper vivo, de hecho hangar se instala ya porque estaba lleno de pequeñas empresas, es un antiguo recinto industrial en la zona del Pueblo Nuevo, cerca del Fórum, y en el 2004, 2005 y 2006 sobre todo, y a resultas de este segundo gran proyecto urbanístico que fue el Fórum 2004, el propietario de todo el recinto de Can Ricard decidió desalojar a todo el mundo. Y en ese desalojo, o sea, funcionaba todo el recinto, en ese desalojo desde el 2006 se desalojó a todo el mundo, excepto el proyecto de hangar, yo no sé cómo, un milagro que fue el único que quedó, y desde entonces está completamente vacío y en ruinas. Ahora mismo llegas a Can Ricard y parece que se había pasado una hecatombe. Bueno, pues si ha pasado una hecatombe, han pasado 11 años que nadie ha hecho absolutamente nada por intentar recuperar un espacio que además costó muchas vidas y muchas luchas de los vecinos. Y esos son nuestros vecinos. O sea que tenemos las ruinas infrautilizadas de Can Ricard. Sí, por favor.
momento, no sé si funciona. ¿No? Yo creo que sí, a lo mejor era que yo proyectaba poco, espera que me pongo así. Quería, como, porque me parece muy pertinente ahora, y imagino que tarde o temprano saldrá a lo largo de las jornadas, recoger estos guantes y sumar y hablar de la ciudad de la cultura, ¿no? Bueno, me vais a perdonar, lo siento. Temazo. Había que mencionar. No, me interesa mucho abrir el tema en el sentido de que es el gran exponente, pero se puede llevar al ejemplo pequeño, ¿no? El cómo pensamos soluciones para estas, son también ruinas, aunque en un sentido, vamos, literal, ni siquiera metafórico, pero en fin, esa serie de contenedores, ¿no? Sobre todo los megacontenedores, que ya podemos llevar también a espacios de menores dimensiones, que de alguna manera nos seguimos empeñando, o desde las políticas, sobre todo, ¿no? Desde las instituciones, en seguir justificando y rellenando, ¿no? Un poco cuál es vuestra perspectiva acerca de este fenómeno. Pongo un ejemplo, desde mi punto de vista, ese lugar, para mí, aquí en Galicia, en la Ciudad de la Cultura, la única solución lógica o medianamente coherente, además en el momento en el que vivimos de escasez, sería cerrarlo y no sé, que se mantuviese como una especie de, no sé, de arquitectura del error que cometimos y no hay que volver a cometer, ¿no? O sea, como una especie de, no sé, quizá un lugar a visitar como estructura arquitectónica, pero no un contenedor en el que seguir introduciendo por muchos motivos, porque encenderlo y calentarlo cada día cuesta muchísimo dinero, porque es un colador que está hipotecando en enormes cantidades de presupuestos para cultura de esta comunidad, ¿no? Y bueno, para mí siempre está esa cuestión en la cabeza, ¿no? ¿Es posible realmente abandonar un espacio que es tan difícil encontrar o imaginar si realmente pueda tener una utilidad justificable, ¿no? O no, debemos luchar por tratar de rompernos la cabeza e imaginar qué usos se le pueden dar a esos lugares. Me imagino que los que acabáis de mencionar son parecidos. Que por cierto, me acordé que me parece que yo trabajé un tiempo en Valladolid y había un trozo de la de Zaragoza, creo que fue allí, una cúpula que llaman la cúpula del milenio. Maravilloso nombre. En fin, son anécdotas. No sé qué pensamos de todos acerca de este tema, me gustaría saberlo también. A mí es un tema que me encanta. Ayer lo planteaba. Que Harinera hoy sea un proyecto que funciona no significa que estuviera bien parido. Harinera llegó antes el edificio que el uso. Yo no entiendo bien qué necesidad hay de inventarse usos que a lo mejor no estamos necesitando para rellenar espacios, porque sí. Si hay una demanda, si hay una necesidad, tiene sentido activarlos. Pero coger el equipamiento y más equipamientos a esos costes, yo sinceramente creo que lo más coherente es olvidarte de ellos. O sea, me gusta polemizar y me gusta ir a la contra, yo soy partidario de la demolición, abiertamente. Sí, o sea, y fíjate, pongo un supuesto, ni tan siquiera pongo la Torre del Agua, sino voy a poner un Zaha Hadid. En mi ciudad hay un Zaha Hadid, wow. Claro, pero a lo que voy es que ese Zaha Hadid lo que produce es la visual de una especie de dique en el Ebro, donde tradicionalmente continuaba el río, había una zona de huertos, entonces es un atentado. Es un atentado desde el punto de vista arquitectónico y además es un espacio muy poco practicable. La arquitectura de Zaha Hadid es muy interesante, pero es complicadísimo gestionar actividades en un espacio que es así, ¿no? O sea, y tratar de habilitarlo, que es de tránsito, porque es que es un puente, que es que era una idea muy guay, pabellón, puente, o sea, práctico, pero... Entonces, para mí es una barbaridad, y en este caso estás hablando de eso, de espacios que el gasto de mantenimiento es salvaje. Pasa un poco como con la promoción de viviendas frente a la recuperación del parque que está vacío, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene? No tiene un contexto, o sea, amplías la superficie de la ciudad para los mismos habitantes, necesitas multiplicar los servicios, el gasto se multiplica, es una barbaridad. En este caso, para dar servicio probablemente a la cantidad de gente que sí que necesita espacios. La Torre del Agua de Zaragoza tendrá 20 y tantos pisos, pero en el interior tiene solo 4 plantas. ¿Vale? O sea, ¿qué grado de aprovechamiento le podemos hacer a ese espacio? Si pones ahí tu mesa de trabajo vas a tener bastante luz por encima, está guay, pero es bastante despropósito. Entonces, yo creo, y me parece un problema, o sea, como los ayuntamientos sufren la presión de ¿qué vas a hacer con esto? Surge la necesidad de generar un uso y al final lo que estás haciendo es comprometer a futuro partidas presupuestarias que se podrían destinar a
a rehabilitar el local de 300 metros en el que sí que puede haber un buen aprovechamiento. O sea, yo ya te digo, abandono o demolición. O montar un Cádiz. También. Sí, de la ciudad y de la cultura, que es ese tema, ¿no? Claro, aquí la manera en la que nos deslegitiman en yo afectivamente estoy a favor del soterramiento, es decir, se ha cortado la cima del monte Gallás para hacer una cima de piedra falsa, o sea, bueno, falsa, arquitectónica con este espacio y tal, entonces efectivamente mi propuesta es volver a rellenar el monte, ¿no? O sea, enterrar, soterrar. Sí. ¿Qué pasa? Claro, nos deslegitiman en estas propuestas que son serias, o sea, intentábamos en su día meterlas en el programa del nuevo ayuntamiento, lo cuento de una manera un poco exagerada, pero sí que se proponían cosas. El anclaje jurídico que se ha dado a esta situación. O sea, hace menos de un mes, las empresas constructoras que desfalcaron, lo indecible, lo digo jurídico con conocimiento de causa jurídica, han luchado por la indemnización por el propio sobrecoste que ellas han producido sobre un presupuesto de 300 millones de euros que al final fueron muchísimos más. Cuesta 30 veces más que el Guggenheim, la ciudad de la cultura. Entonces, claro, el juego de indemnizaciones por demolerlo, por no mantener intacta la obra del señor arquitecto, que es una pelea jurídica que también se podría dar. Por ejemplo, en Valencia contra Calatrava es al revés. Lograron que se indemnizara la Generalitat, creo que es, ¿no?, de Valencia, por el sobrecoste y la dilación y los defectos en la construcción de Calatrava. Si hubiéramos sido más aceleradas en la demanda que las empresas, y volviéramos, porque teníamos el mismo hecho, ¿no? Y solo quería otro apunte poético. Hay una novela maravillosa yo no conocí hace poco, de Granell, que era un artista bisagra, surrealista, bisagra, pero bueno, que es una figura como muy reivindicada, por cierto, por una fundación en Santiago de Compostela, que está infrautilizada y superdotada por parte del ayuntamiento por un convenio inmemorable que no se cuestiona, o si se intenta no se puede cambiar. Bueno, y hablaba de que justamente en ese punto en el que se construyó la ciudad de cultura en 1950, creo que era, o 59, él hablaba de una fantasía como lo del subterráneo de Bogur, de ayer con Santieraso, que era que es el Monte Pío, y que había un hueco que se había ido haciendo por los monjes que custodiaban el tal, y que todo el mundo de la ciudadanía en Santiago, o sea, que había interrumpido la vida cotidiana, que las familias no se podían ver porque era un agujero que crecía hacia abajo cada vez más y más, y que inconscientemente todo el pueblo había acabado subiendo un terroncito de arena y echándolo hacia atrás para volver a rellenar el agujero. Hay algo ahí, bueno, está muy mal contado, ¿no? Pero quiero decir que para mí son manifestaciones hasta del inconsciente colectivo como pueblo. Y claro, y siempre nos deslegitima también con esta razón de como es una fundación privada, el Gallás con aportación de empresas no es presupuesto público. Entonces no nos cuesta dinero. Y cada losa del Gallás ha embargado, o sea, para mí cada losa, siempre lo decimos, es una nómina de todas las gestoras y todos los gestores culturales de los últimos 10 años y de los 10 que vendrán. Porque es un embargo terrorífico, ¿no? Pero bueno, una empresa, esta semana sale un artículo en defensa de la utilidad y del uso y de toda esta cosa. O sea que yo coincido contigo en que es un problema de voluntad política que habría que encontrar a alguien que tuviera la fortaleza, ¿no? Tenemos una pregunta allí, Cristina nos quiere decir. Jesús vai primeiro. Vale. Sí, espera, que sepa. Por acabar, que no se acaba nunca el tema de la ciudad de la cultura. Pero, por un lado, una historia que está pasando ahora mismo y que agrava una situación, es que se ha puesto en marcha y se está construyendo un tercer carril en una autopista de circunvalación a la ciudad de Santiago que debe tener como 10 kilómetros de distancia, con un único motivo y una única razón, y es que para hacer un acceso desde la autopista a la ciudad de la cultura obligatoriamente tenían que hacer un tercer carril de 10 kilómetros, porque si no, no se respetaban las distancias entre las salidas que existen. Es decir, ahora se están gastando millones en una infraestructura que no necesita absolutamente nadie y no sabe nada. Entonces, quiero decir que esta lógica es tan devoradora y tan destructiva que es que no tiene ningún fin. Y luego, por el proceso
que iba a comentar un poco lo mismo, la misma idea del enterramiento, porque en el año 2008 sí se hizo un proceso participativo en ese plano de, digamos, a lo mejor estamos en el momento de que hay que imaginar qué podríamos hacer con un engendro como este, y es cierto que en el año 2008 se hizo un proceso participativo dirigido sobre todo al tejido cultural, no, digamos, a la sociedad en su conjunto, pero en el que participaron pues, a lo mejor 200 o 300 personas, salieron ideas tan locas como enterrar la Ciudad de la Cultura y solo había un edificio acabado, pero es cierto que salió alguna idea, algún proyecto que el gobierno que había en aquel momento asumió y que era básicamente redefinir los usos de los edificios que no estaban todavía construidos, porque aún habría un margen para adaptar la construcción al nuevo uso, pero esa oportunidad se perdió y realmente ahora no queda otra que acabar con eso. Y un pequeño detalle sobre los espacios infrautilizados. Nosotros cuando llegamos al Ayuntamiento de Teo, en este auditorio, que tenía un uso cultural y escénico, el espacio más maltratado era el camerino. Nosotros llegamos allí y era el vestuario de la policía local, que se trasladó en ese momento, pero debo decir que cuando pusimos encima de la mesa en el Ayuntamiento que no era normal que el peor espacio que había dentro de todo el edificio fuera el camerino, que ese es el lugar de la intimidad del artista y tal, fue el primer espacio que se arregló y que se hizo una intervención y que, bueno, no lo dije antes, pero podría tener algo que ver con los cuidados, que aquí sí que hubo esa comprensión y, bueno, quedó reconocido como que ese espacio que no es visible, pero que aquí por lo menos se entendió que era un espacio que había que cuidar también. A mí me gustaría también, pensando en esos espacios en desuso, y Naya esta mañana nos planteaba que Barcelona, por ejemplo, no ha hecho un censo de espacios. Para mí también hay unos espacios en concreto que sería muy interesante, y como mínimo en Barcelona los tenemos, y no sé si es extrapolable a otras realidades, son los teatros en escuelas, ¿no? O sea, hay un montón de equipamientos infrautilizados, como mínimo desde la vertiente escénica, que están de alguna forma encerradas en sí mismas porque son instituciones educativas o porque son instituciones que dependen, en nuestro caso, del consorcio de educación, y que por tanto no se ponen en el uso de abierto, como en algunas escuelas se han empezado a hacer esos pasos comunes como los patios comunales, etc. Pero que creo que tendríamos que ir un poquito más allá también de la microrealidad y cómo esa microrealidad afecta de una forma directa a una vecindad concreta, con esos usos mucho más abiertos y mucho más participativos y mucho más colaborativos, que no sencillamente como espacios destinados a un recurso escolar. Sí, yo en razón con lo tuyo, yo de hecho iba a matizar, porque a ver, Barcelona no tiene esta problemática. O sea, Barcelona no tiene grandes espacios vacíos, y lo del Fórum es más parecido a una expo, pero por casualidad, digamos, ¿no? Yo creo que sí que tenemos un problema con el patrimonio histórico, como contaba Tere, y justamente en aquella zona en la que el problema allí es de inversión, es de dinero. O sea, es mucho dinero recuperar el patrimonio y tienes que hacer, o sea, tiene que poder preverse, pero es decir, se te va todo el dinero de un mandato y más, ¿no? O sea, y allí sí que tenemos un problema, y ahí tendríamos que buscar como otras formas de rehabilitación de este patrimonio público, que es verdad que la administración sí está obligada a mantenerlo, y que yo creo que, como decía Diego, es muy importante. O sea, esto pasa porque tenemos infraestructuras que no utilizamos porque sobredimensionamos la actividad o el uso, ¿no? Si bien en Barcelona no pasa, en su momento en Cataluña también hubo la moda de hacer centros cívicos chupiguay de cada pueblo o en cada ciudad pequeña, mediana, y que luego con la crisis, pues eso, los ayuntamientos les cuesta mucho dinero poderlos mantener y están infrautilizados, ¿no? Con lo cual, espacios sí, pero dimensionados a la demanda existente.
Y en el caso de Barcelona, en dos dimensiones, yo creo. O sea, esta de cómo recuperamos o qué fórmulas podemos reinventar para recuperar un patrimonio, que yo creo que sí que habría una demanda, porque nosotros ahora mismo sí tenemos demandas de espacios en la ciudad, pues están saturados, digamos, sí que serían utilizados. Y luego, como decía Cris, a mí me parece interesante esta idea, y también al revés. O sea, cómo los teatros, por ejemplo, se utilizan en horarios que no son de teatro. En este sentido, la experiencia del Teatro Arnau sí que es interesante, ¿no? Teatro Arnau, justamente, pues eso, aparte de ser el único teatro de barraca que queda en la ciudad, es un patrimonio público que fue vendido a un inversor privado y que luego se ha vuelto a recuperar, pero que está casi en quiebra. Entonces, a través de un movimiento vecinal muy fuerte y cultural, ¿no?, de allí de la zona, instaron a la administración a recuperar el patrimonio. Y este año pues hemos hecho todo un proceso para definir el proyecto de, o sea, qué tipo de teatro tiene que ser el Arnau, a qué tiene que responder, que básicamente es un proyecto interesante en el sentido que, porque había como diferentes actores y cubre las tres patas, ¿no? Cubre, o sea, por un lado tiene que ser un equipamiento de barrio, y tiene que estar muy arreglado a la comunidad del Raval y de Pobla Sec, e incorporar también la diversidad cultural que tienen estos barrios. Por otro, se definió las artes escénicas como actividad principal del teatro, y por otro la memoria histórica del Paralel, que también era como un eje cultural de la ciudad muy importante, ¿no? Pero como que todos los proyectos tienen que tener las tres patas. Y entonces, bueno, el teatro ahora se va a rehabilitar, pero claro, aún quedan 2 años, 3 para que esté activo. Entonces hemos creado lo que es el Arnau Itinerant, que va a tener una programación propia, pero no va a pasar en el teatro. Entonces esto te abre un mundo de oportunidad, porque es eso, no estamos teniendo que hacer alianzas con la Escuela Gil, que está a un lado, que es una escuela república súper bonita y que tiene un teatro impresionante, que es verdad que yo lo he conocido hace poco, o sea, no... Cómo utilizas locales de entidades culturales que hacen clase con niños del barrio, no sé qué, para hacer también... Y como Teatro del Arnau tiene que ser también un teatro de comunidad, ¿no? Y como, por ejemplo, las escuelas de música del barrio pueden tener su momento de exposición pública en el teatro, ¿no? O sea, como creas este doble feedback. Pero me parece interesante esta idea de eso, que también aprovechar los espacios que ya existen y no definirlos solo con un uso, ¿no? Y que también muchas veces va asociado a un horario y una actividad concreta. Sí, sobre todo creo porque, por ejemplo, en Barcelona ahora se está creando el nuevo concepto en términos educacionales, que es lo que se llama escuelas enriquidas, ¿no? Que son escuelas enriquecidas, ¿no? Que tiene que ver con que la institución educativa se está abriendo a otros perfiles profesionales que no sean profesorado y que por tanto está incorporando todo lo que serían otros agentes. En esos otros agentes está hablando de educadores sociales, de asistentes, pero también de profesionales de las artes, y que por tanto eso puede generar otra abertura de circulación institucional con otras instituciones que estamos siempre pensando en un tipo de uso, con lo cual eso se nos abre un melón maravilloso de doble dirección muy interesante, ¿no? Pero es verdad que igual se tendría que hacer este inventario también. Simplemente quería añadir a lo que estaban comentando ellas, y yo creo que un agujero negro es la concepción de la especialización de los equipamientos, ¿no? Que sean de uso exclusivo o para jóvenes, o para adultos, o para gente mayor, o para cultura, o para deportes, porque eso los hipoteca al rendimiento mientras se usa para eso. Cuando eso no funciona, no está cerrado, ¿no? Como el concepto este de las escuelas es un equipamiento público que los sábados, domingos, julios, agostos y septiembre está cerrado. Y por lo tanto, ¿no? Creo que es interesante en estos últimos tiempos, sobre todo se está
está abriendo esta línea de equipamientos comunitarios, ¿no? En la lógica de que son polivalentes y que puede participar, bueno, puede haber diversidad de usos, ¿no? Y por lo tanto me parecería más coherente, donde se producen muchas más relaciones, ¿no? Donde se dan los universos, afectivo, es decir, que se produce relación, ¿no? Y de la relación surgen cosas. De la otra manera, siempre queda como más limitado, más triste, más pobre, ¿no? A pesar de que pueda haber algún equipamiento que es difícil que sea más polivalente, que tenga que tener una especialización, ¿no? Pero bueno, que no olvidar esa dimensión más comunitaria que me parece fundamental para sacarle rendimiento público a ese espacio. O sea, después se iba a surgir la pregunta, lo que pasa es que creo que estamos ya un poquito fuera, son las 9. Entonces, bueno, creo que es mejor ir cerrando, ¿no? O... Sí. Que estábamos pensando que ahora en recursos nos está dando tiempo solo a introducir el tema, ¿no? Pero que tenemos mañana una dinámica que es la de recursos dinero, que creo que también va a ser igual de inspiradora para todos, pero igual sí que nos queda alguno de estos temas de recursos pendiente y lo podemos introducir ahí, porque nos quedamos así un poco corto con este tema, pero creo que ya no nos da más, ¿no? La cabeza. Esto es un encierro. Sí. Tendríamos que dormir aquí, esto sí que sería... Sí. Total. Es un campamento, sí. Bueno, pues nada, pues gracias por este momento, ¿no? Muchísimas gracias. Y mañana nos vemos.